Presencia de Dios en la semana, en todo tiempo, en todo momento. Él siempre es fiel, por eso es importante todos los días darle la gloria y la honra. Vamos a darle gracias al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos y levante su voz fuerte y dígale con sus propias palabras: Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre eres fiel, porque tú siempre estás al pendiente de mis necesidades, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que me das, Señor, por esa oportunidad de estar nuevamente en tu casa, disfrutando, Señor, del gozo en tu presencia. El día de hoy hemos venido a adorarte, a exaltar tu nombre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. El día de hoy, Señor, yo quiero poner en tus manos a cada uno de los ministerios que participan el día de hoy en este servicio, Señor, a los que están aquí adentro y los que están trabajando fuera de esta casa. Porque sabes, Señor, tú conoces a cada uno de ellos, de mis hermanos que están trabajando en tu obra. Sabes que lo hacen con un corazón dispuesto a servirte. Te doy gracias por ellos, Señor. Te pido que los bendigas. Derrama bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus finanzas, en su salud, Señor. Úsalos grandemente para tu gloria y tu honra, Señor. También quiero poner en tus manos, Señor, a la persona que tú has destinado el día de hoy para traer tu palabra a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, quien está hablando poderosamente a tu iglesia, Señor, para que esa palabra que tú das, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Padre Santo, el día de hoy queremos recobrar nuevas fuerzas, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Por eso te pido que derrames bendición sobre este lugar, Señor, y que podamos sentir el día de hoy tu presencia, porque todo lo que hacemos el día de hoy y todo lo que hacemos durante la semana para agradarte, Señor, es solamente para ti. Precisamente para ti, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Déjenme les comparto una pequeña lectura, mi hermano. En el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Cuántos vienen alegres el día de hoy? Gloria a Dios. Dice: cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos quieren cantar con júbilo? Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Él es el único merecedor de toda la gloria y la honra. Pero déjenme le comparto algo más rápidamente. Por ahí estuve buscando el significado de alabanza y adoración. No sé si alguna vez se han puesto a meditar sobre el significado de eso. Lo hacemos cada domingo, lo hacemos entre semana en nuestras casas. Estoy seguro que todos dejamos algún momento para alabar y adorar a nuestro Dios. Pero dice, en cualquier diccionario o en internet, si lo busca la palabra alabanza, se refiere a gratitud. Es un acto de gratitud por lo que alguien ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Pero el cristiano, el pueblo de Dios, aparte de alabar como un acto de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también viene un acto de fe. ¿Por qué? Porque alabamos y agradecemos lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en nuestra vida. También dice que una característica de la alabanza es la alegría. ¿Tenemos motivos para estar alegres? Si empezáramos a decir todos ¿qué motivos tenemos para alabar a nuestro Dios? No acabaríamos nunca de verdad. Cuando alguien empieza a hablar de Dios, de lo que ha hecho en sus vidas, se siente una pasión por hablar de Él. Y la palabra adorar significa amar en exceso a algo o a alguien. El pueblo de Dios ama en exceso a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le aman con todo su corazón? Si usted busca en la palabra de Dios la palabra adorar, usted se va a encontrar que los hombres de Dios, cuando adoraban a Dios, inclinaban su rostro, se postraban para adorarle. Esa es la adoración que el Señor quiere, que le adores con todo tu corazón, que le alabes con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu alegría. ¿Cuántos quieren el día de hoy alabar y adorar al Rey con todo lo que tiene?
¿Cuántos pueden levantar una ofrenda de palmas fuerte al Rey de Reyes? Decirle, Señor, yo hoy te voy a adorar con todo mi corazón. Has cambiado mi lamento en un baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en un baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Su voz fuerte. Dice al hombre un lenguaje muy bello. Nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Y contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador y contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Vamos a alabarle al Rey con todo lo que tenemos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, con todas nuestras ganas. ¿Alguien puede gritar de júbilo el día de hoy? Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo, en sus rodillas declarará que el Señor Cristo, Jesucristo, el Señor, Cristo, Jesucristo, el Señor. Se oye en las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor de las naciones,
Señor del universo. Cada lengua, tribu, cada pueblo en sus rodillas declarará que el Señor Cristo, Jesucristo, Cristo, el Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo, el Señor. Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que el Señor Cristo, Jesucristo, Cristo, el Señor. Jesucristo, Cristo, el Señor. Cristo, Jesucristo, Cristo, el Señor. Levantamos ofrenda de palmas al Rey, que se escuche fuerte. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Alguien puede gritar de júbilo el día de hoy? Levántate, Señor, y
se gozan en la presencia del Rey. Con su Santo Espíritu ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? ¿Alguien puede danzar al Rey? Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me liberó, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar.
Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero saltar, 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 saltar. Quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Se escuchan fuerte las palmas al Rey de Reyes. Gracias, Jesús, por lo que has hecho en nuestras vidas. Vamos a decirle: oh Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Señor, mi escudo y mi fuerza, tú has sido refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido.
preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Levantamos ofrenda de palmas al Rey. Que se escuche fuerte porque es para el Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor. Yo le invito en esta hora, mi hermano, que cierre sus ojos. Y déjeme decirle que el Señor, Él conoce sus pensamientos, Él conoce su corazón. El Señor está haciendo una obra perfecta en su vida, porque nada es oculto a sus ojos. ¿Por qué no le adoramos todos juntos? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígale fuerte al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígalo una vez más. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. y
Rey. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Adórele al Señor y dígale gracias por lo que tú has hecho. Señor, el día de hoy yo vengo delante de ti a postrarme y a darte mi mejor adoración, Señor. Cántele con todo su corazón. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Levante sus manos. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, levante fuerte su voz, adórele al Rey. contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro Dale fuerte. a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quieres estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Y una vez más. Y al estar aquí Delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. yo te quiero invitar en esta hora, mi hermano, así como estamos cantando, ¿por qué no te postras delante del Rey? No es delante de mí ni delante de tu hermano, es delante del Rey de Reyes, porque motivos tenemos de sobra para adorarle, para postrarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas. Gracias, Señor, porque me diste vida, vida eterna, Señor. ¿Por qué no le canta nuevamente y le dice conmigo? Y al
estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias te damos, Señor, porque esta mañana hemos podido sentir tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor, por lo que haces en nuestras vidas y por lo que tú vas a hacer. El día de hoy tu pueblo te alaba y te adora con todo su corazón, porque nos levantó una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su pasión, porque solamente Él es digno de recibir la gloria. Gracias, Señor. Gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que nos permite pasar en su presencia. Es tan deleitante estar en la presencia de Dios, amén. Nos reconforta, nos llena de paz. Es tan hermoso. Imagínense, este es un pedacito nada más. Qué padre va a ser, ¿verdad? Cuando estemos delante de Él, día, noche. Bueno, no va a existir noche, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estar adorándole. Bueno. Ok, entonces pues va a ser algo muy maravilloso. Los invito a que tomen su lugar. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Qué tal el clima? De lujo, ¿no? Calorón y luego el frío y bueno, una chulada lo que Dios nos da. Es para que no nos quejemos, que estamos aburridos del calor y todo eso. Pues bueno, nuevamente me da gusto estar el día de hoy, poder compartir la palabra que Dios tiene. Y fíjense cómo es Dios. Cuando Dios repite, es porque nos está queriendo decir algo y hay que poner mucha atención. Si Dios nos está repitiendo, hay que poner... ¿Cómo fue con el profeta Samuel? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces le habló, no? Y él pensaba que era Elí, que le hablaba, y él se levantaba y le decía, heme aquí, y nada, y le volvió a hacer y le volvió a hacer. Entonces, Dios permitió que estuviera nuevamente compartiendo la palabra, pero ¿qué creen? Que es como una continuación o una reafirmación de lo que Dios habló en nuestras vidas el fin de semana pasado en cuanto a la resurrección y la importancia de la resurrección y el por qué la resurrección. A ver si se acuerdan los que estuvieron, ¿por qué era la importancia? Por el evangelio, ¿cierto? Habría que llevar las buenas nuevas. Entonces, ahora que el pastor platicamos y me dijo, mira, pues conforme a esto, dije, wow, entonces Dios necesita que pongamos atención porque quiere decirnos algo y quiere que se lleve a cabo. Está repitiendo. Entonces, tocante a eso que estuvimos viendo el fin de semana pasado, una de las preguntas que surge
es por qué Jesucristo permaneció en la tierra después durante tanto tiempo, porque estuvo varios días aquí en la tierra después de su resurrección. ¿Sí recuerdan qué fue lo que pasó en la cruz cuando antes de que Él entregara su espíritu? ¿Qué fue lo que Él dijo? Consumado es. ¿Qué significa? Terminé. Aquí termina mi labor. Entonces llama la atención por qué cuando Él dice consumado es, resucita conforme a las Escrituras y todavía se toma el tiempo de estar aquí en la tierra con sus discípulos, con sus seguidores, y no fue 1 o 2 días, fueron varios días los que estuvo. Entonces vamos a ver por qué. O sea, acuérdense que escudriñar la palabra no es nada más leerla, porque si no, pues yo les recomiendo algunos buenos libros para que lean. Escudriñar la palabra es estudiar, es preguntarle a Dios por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, todo eso. O sea, escudriñar la palabra es entender la palabra de Dios. Pero ahorita vamos a ver también qué necesitamos para eso. Entonces, analizando esa porción, una porción de la palabra o la palabra de Dios, encontramos las siguientes razones que vamos a ver por las cuales Él permaneció algunos días aquí en la tierra, ¿sale? Y esas razones son de suma importancia para nosotros. Es un mensaje que Dios quería dejarnos, que nosotros estuviéramos atentos a ese mensaje para poder llevar a cabo nuestra labor. ¿Sale? Entonces vamos a orar, inclinen su rostro. Padre Santo, yo te doy gracias por este día, bendigo tu santo y precioso nombre. Señor, yo te pido y establezco tu reino en el nombre de Jesús en este lugar. Declaro que de mi boca sale palabra que proviene de ti, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores que han sido llevados por ti, Señor, a tierras lejanas, Padre precioso, porque tú pusiste palabra que fue hablada a través de la vida de nuestra pastora y se cumplió, Señor, y ahora ellos están dando testimonio de tu poder en aquella ciudad, Señor, en aquel país, Padre Santo, en Chile. Señor, yo te pido que su palabra sea respaldada, porque no es palabra que provenga de ellos, sino que proviene de ti, Señor. Y dice tu palabra que tu Espíritu Santo irá delante de los que te aman y te temen, Señor. Te doy gracias, bendigo sus vidas, bendigo la vida de cada uno de los que están aquí y te pido que tú seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, sí sabían, ¿verdad? Que los pastores iban a andar en Chile compartiendo la palabra de Dios. Ok, entonces fíjense, vamos a ver, vamos rápidamente a Marco 16. ¿Sí traen sus Biblias? Amén. Vamos a andar de aquí para allá, vamos a estar viendo mucho los evangelios y otras porciones de la palabra. Marco 16, vamos a leer del 9 al 11. Una de las razones por la que Jesucristo se queda después de la resurrección esos días es porque había que llevar a cabo una exhortación. Amén. ¿A quién tenía que darle esa exhortación? Pues a sus discípulos y después a los 70, inclusive de aquí se han sacado predicaciones acerca de Tomás y su incredulidad, porque aquí vemos, vamos a leer lo que dice aquí, Marco 16, 9 al 11, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los demás, a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Vamos a leer el 12 al 14. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ok, exhortación en cuanto a qué? En cuanto a la incredulidad de los discípulos. Ellos ya sabían, Jesucristo ya les había dicho que era necesario que Él padeciera, que Él muriera y que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué estaban haciendo ellos? Llorando. Dice que estaban llorando, estaban tristes, y vino uno y les dijo: ¿qué creen? ¿Resucitó? No es cierto.
Y todavía les dijeron otros que creen que resucitó. No es cierto. Y todavía se les apareció y medio creyeron. Tomás fue el que menos creyó, ¿no? Hasta que dijo él, bueno, no estaba con ellos, pero que dijo, no, hasta que yo vea sus manos y atraviese su costado, creeré. Entonces, él tenía que dar ese exhorto. Ahora, ¿por qué tenía que dar ese exhorto? Fíjense, como yo les decía, históricamente, a través de la historia, Satanás ha querido desmentir la resurrección de Jesucristo, porque es la base de nuestra fe. Sin resurrección no hay fe, no hay cristianismo, estamos en balde, lo dice la palabra en 1 Corintios. Entonces, era necesario que Él se mostrara y que no existiera incredulidad para que pudiéramos creer y para que eso continuara durante generaciones, porque es el fundamento de nuestra fe, es uno de los pilares. Entonces, Él sabía que si no se aparecía de esa forma, no iban a creer. Inclusive hay algunas creencias o religiones, por así llamarlo, que hablan acerca de que Jesucristo no fue quien fue crucificado, ¿cierto? ¿Sí sabían? Que dicen que no fue el que fue crucificado, que Él se escondió y que luego apareció, una vez que habían robado el cuerpo de la persona que había sido crucificada. Cuando sabemos que eso no es cierto, porque ¿qué le dijo a Tomás? Atraviésale aquí, mete tu dedo al costado para que veas que sí soy yo. Entonces, hay un doctor, esto se me hizo muy interesante, él es un historiador, es doctor, se llama Norman Geisler, y dice, si Cristo no resucitó en el mismo cuerpo físico que fue puesto en la tumba, entonces la resurrección pierde su valor probatorio como prueba de su afirmación de ser Dios. Porque él dijo, vamos a Juan 8:58, rápidamente. Dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Yo soy Dios, yo estuve en el principio de la creación. ¿Vale? Y así podemos seguir leyendo y vamos a seguir encontrando pasajes en donde Él afirmaba ser Dios. Entonces, imagínense si Él no hubiese resucitado en el mismo cuerpo en el que fue enterrado, en el que fue puesto en la tumba. Por eso este doctor dice eso y dice, la resurrección no puede verificar la afirmación de Jesús de ser Dios a menos que Él fuera resucitado en el cuerpo en el cual fue crucificado. Ese cuerpo era un cuerpo literal, era un cuerpo físico. Y a menos que Jesús resucitara en el mismo cuerpo, en un cuerpo material, no hay manera de verificar su resurrección. Perdería su valor histórico persuasivo. Entonces, por eso era necesario que Él apareciera y que lo vieran y que comiera inclusive con ellos, porque vemos que cuando aparece después de la resurrección, comió con ellos. Entonces, uno de los motivos por el cual Él tenía que permanecer era exhortar de esa forma a los discípulos y mostrar que era Él mismo, en el mismo cuerpo en donde fue enterrado, en el mismo cuerpo con el que fue crucificado, estaba apareciendo tal cual, para que no hubiera ninguna duda en cuanto a la evidencia de que Él era Dios mismo. Amén. Ok, acuérdense, tenemos nosotros que conocer bien la palabra de Dios para que nuestros cimientos estén bien, que nuestra construcción, nuestra casa esté en ¿qué? En la roca, ¿vale? Yo les decía ayer a los jóvenes, porque luego muchas veces en nuestra vida cristiana vamos como un barquito y hay tendencias y de repente no, pues que el avivamiento ya viene el río de Dios y vamos todos al río de Dios. Y es una emoción que pasa y ahora vénganse para acá porque ahora aquí está padre y vamos para allá y vamos como barquitos. Y nuestra casa, nuestra fe, nuestro cimiento no está bien puesto en la roca, está sobre la arena y dice la palabra de Dios que vendrán vientos y adiós. ¿Vale? Entonces por eso Dios quiere reafirmar la importancia que tenemos que tener o que debemos de dar a conocer la palabra de Dios y conocer nuestra fe. ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué estamos creyendo? ¿Para qué estamos creyendo? ¿Y qué es lo que vamos a compartir a los demás? Amén. Ok, segundo punto. Punto número 1, Él vino para exhortar. Podemos seguir leyendo los evangelios, es muy similar. En Mateo 28:17. Si quieren vamos a dar lectura a esa y luego ya nos vamos al siguiente punto. En cuanto a la exhortación dice 28:17,
Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Él tenía que estar para demostrar que era Él mismo el que había resucitado. Lucas, si quieren anótenlo, no lo vamos a leer. Lucas 24, 25 y 26 habla de lo mismo, y Juan 20, 26 al 29 habla de lo mismo. Punto número 2. Él tenía que permanecer aquí o darse a conocer o estar tiempo para que fuera abierto el entendimiento y para comprender su escritura. Vamos a leer Juan 20. Juan 29. Y aquí vamos a entender muchas cosas también, fíjense. Dice aquí, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, Jesucristo pasó ciertos años con los discípulos, enseñándoles, mostrándoles el poder de Dios a través de su vida, pero ellos todavía no entendían la escritura. Por eso fue la incredulidad también de ellos. Una vez que lo ven resucitado, ellos no creían. Y así estamos muchos. No entendemos la escritura, no ha sido revelada a nosotros la palabra de Dios. Ahora, ¿quién revela? ¿Quién da esa revelación? El Espíritu Santo. Por eso era también importante, como dijo Jesucristo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, quien les va a dar revelación de la palabra y quien los va a llenar de poder. Porque era Él el que iba a bautizar, el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos entender la palabra de Dios, es necesario que pidamos al Espíritu Santo la revelación de la misma. Él tenía que permanecer más días aquí. Vamos ahora a Lucas 24. Si ellos no conocían, si la palabra no había sido revelada a ellos, ¿cómo iban a enseñar? ¿Qué iban a enseñar? O sea, no tenían esa parte de la revelación, no podían discipular. Por eso, si leemos los evangelios, vemos que Él no mandó a que discipularan. Inclusive, atrasito, en Lucas 10, vemos la misión de los 70, que Él les dice, y de echar fuera demonios les es dada potestad, si ven un enfermo oren por él, que sane, y les da una misión, pero nunca les habla de discipular. Ellos ya habían visto a Jesucristo hacer eso. Dios estaba obrando a través de Jesucristo. Jesucristo ya les había dicho, ustedes pueden hacerlo. Lo llevaron a práctica. Y no solamente en los 70, sino en Mateo 10, 5, ahorita vamos a darle lectura a esos, también vemos que a los discípulos igualmente les dan, pero nunca menciona el hacer discípulos. Porque para que nosotros podamos discipular tenemos que tener revelación de la palabra de Dios. No es como el porras, diría mi abuelita, ¿no? Yo voy a discipular. ¿Y qué vas a discipular? ¿Qué vas a enseñar? Pues no sé. Ahí luego veo. Y ahí vamos como el porras a discipular. No, tenemos que tener revelación de la palabra de Dios para discipular. ¿Por qué? Para que lleguemos al momento, la otra vez platicaba con mi esposa, imagínate, o sea, yo todavía no me atrevo a decir como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Alguien lo puede hacer? Tenemos que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto tenemos que tener la revelación de la palabra de Dios, para vivirla como tal. Entonces, por eso era necesario que Él se quedara, para que fuera revelada la palabra, y lo vemos en, ¿qué les dije? Lucas 24, 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y en Juan 20, 22 habla de que el Espíritu Santo vino sobre ellos para que fuera abierto su entendimiento. Es lo mismo. El Espíritu Santo es quien nos da la revelación de la palabra de Dios. Entonces, por eso era necesario. Ahora, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que el Espíritu Santo sigue aquí. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos guía, Él es quien nos enseña a compartir el Evangelio. Él es quien nos va a llevar a hacerlo. Es una ventaja que tenemos, que el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros, por lo cual nosotros podemos tener la comprensión de la palabra. Ahora,
Pueden pasar años y años en los caminos de Dios, dentro de una iglesia cristiana, pero si nosotros no hemos recibido o no hemos permitido que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, no tenemos la revelación. Entonces, por eso le digo luego a los jóvenes, por eso surgen tantas sectas, ¿verdad? Porque interpretamos la palabra a nuestra conveniencia. Ayer estábamos platicando, bueno, yo no estaba escuchando, fue una amiga a la casa y estaba con mi esposa y escuchaba cómo una persona le hablaba de la palabra de Dios y utilizada a su manera y a su conveniencia. Dije, wow, le falta el Espíritu Santo a este cuate definitivamente, porque está acomodando a su parecer la palabra de Dios. Y eso pasa, la entendemos como queremos y a nuestra conveniencia. ¿Sale? Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él es quien nos va a revelar la palabra de Dios. Por eso era necesario también que Jesucristo permaneciera en la tierra. Llevamos 2 puntos, ¿cierto? Vamos ahora a leer eso que les decía, Lucas 10, del 1 al 12, y vamos a ver la misión que les dio a los 70, y eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer también nosotros. De hecho, nos mandó a hacerlo también. Vamos a leer, dice, ¿listo? ¿Ya lo tienen? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor que la mies que envíe obreros, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y luego dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ok, aquí vemos una misión que les dio. Ellos tenían que preparar el camino para su paso por esa ciudad. Y en ningún momento dice, hagan discípulos. Oren por los enfermos. Y ahora vamos a Mateo. Mateo 10. Vamos a leer del 5 al 15. Esta es la misión a los 12. Tal vez digamos, bueno, pues es que pues a los 70 no, porque no eran tan allegados. Ahora vamos a ver qué es lo que le dice a los 12 discípulos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. Ok, hasta ahí. Tampoco les dice, hagan discípulos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todavía no les había sido revelada la palabra de Dios, la importancia de conocer las buenas nuevas, que es la resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Entonces por eso todavía Él nos decía o daba esa gran comisión, pero era necesario que Él estuviera para que fuera revelada la palabra de Dios y viniera el Espíritu Santo sobre aquellos. Entonces después de eso ahora sí les dijo, id y compartid y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ok? ¿Estamos? Amén. Ahora, el siguiente punto.
restaurar al herido. Era necesario que él permaneciera también para restaurar al herido. ¿A quién tenía que restaurar? Al buen Pedro. Vamos a Juan 21. Antes de esto me gustaría hablar un poquito más de Pedro. Sí sabemos quién era Pedro, un pescador. Era una persona que tenía una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, era un pescador, no tenía estudios, antes se estaba bien, tenía una barca. Un oficio, gracias. Un oficio. Tenía un oficio, era pescador, no tenía estudios. Estaban los judíos, los eruditos, Pablo, que era hijo de fulano de tal, estudioso de la ley, estudió con un gran maestro, etcétera, etcétera. Pedro no, Pedro era como yo, ¿no? Un cualquiera. Ok, entonces, recordemos que cuando Jesucristo es aprensado, antes de ser crucificado, ¿qué le dijo? ¿No? Tú cállate que me vas a negar 3 veces, ¿no? No, ¿cómo? Yo no. Era muy arrebatado Pedro. ¿Y lo hizo? Sí lo hizo. Lo negó 3 veces. Después de eso, si nosotros leemos, ¿qué es lo que pasa? Pedro, en todo el capítulo 21 viene esta historia. Pedro estaba regresando a su vida antigua. ¿Por qué? Porque en el 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Ya había sido crucificado Jesucristo, todavía no se les aparecía, y él estaba regresando a su antigua vida, después de haberlo negado 3 veces. Ese es Pedro. ¿A quién nos ha pasado eso? Que cuando sentimos que le fallamos a Dios, queremos regresar a nuestra antigua vida. Aquí no pasa, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. Sentimos que le fallamos a Dios y lo primero que hacemos es decir, híjole, pues mejor, como le fallé, mejor continúo haciendo lo que hacía. Pero el día de hoy Dios quiere decirte que Él tuvo que permanecer aquí más días después de que había terminado su trabajo para que fueras restaurado, así como fue restaurado Pedro. Amén. Entonces, una vez que Pedro se da cuenta que a pesar de que le falló, le amaba cuando se les apareció, vamos a leer para que me puedan entender un poco más o para que me pueda explicar más bien un poco mejor. Dice, después del 3... le dijeron, vamos nosotros también contigo, estoy en Juan 21, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, acuérdense, Pedro era pescador, años de experiencia. Y dice que toda la noche estuvieron y no pescaron nada. ¿Por qué? Si él era experto en eso. Dios muchas veces va a permitir que pases por eso, aún con tu experiencia, que no te vaya bien, para que voltees a verlo y te des cuenta cuánto te ama. Cuando él se da cuenta que es Jesucristo, porque el apóstol Juan le dijo, es el Señor, dice la palabra de Dios que se ciñó su ropa. ¿Alguien sabe nadar? Cuando te metes a nadar, ¿qué es mejor? ¿Que te quites la ropa y que quedes en un traje de baño o que te pongan la ropa y te metes a nadar? Que te la quites, ¿cierto? Entonces, ¿por qué él se la puso si tenía años de experiencia? Porque el no traer ropa era su antigua vida. El traer la ropa puesta era lo que Dios había hecho con él. Cuando Jesucristo estuvo con él, le estaba enseñando a ser pescador de hombres, le estaba enseñando a ir por el camino para ser discípulos a todas las naciones. Y después de esto vemos que Pedro fue un gran hombre utilizado por Dios,
que ganó a millares y millares de gente. Con una sola predicación, dice la palabra que 5,000 hombres se convirtieron. Fue lleno del Espíritu Santo. Así que si tú has sentido que le has fallado a Dios y quieres volver a tu vida antigua, Dios hoy te está diciendo: yo tuve que quedarme para que tú fueras restaurado, porque te amo, y quiero que el día de hoy tú sepas que yo te amo, porque tengo un propósito para tu vida, porque yo quiero que tú seas levantado, vayas y prediques y más de 5,000 se conviertan, porque es el sueño mío, no de un pastor, no de una iglesia, no de una persona, es mi sueño, dice Dios. Entonces, el día de hoy Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, pero que ya no recibamos la leche espiritual, sino necesitemos la carne espiritual. Porque Dios necesita que estemos preparados, porque como les he dicho y les decía ayer a los jóvenes, Dios está poniendo en tus manos la preparación de la generación que viene, que no perezca. Y volteemos al mundo y vemos cómo Satanás está aferrado a quitar la identidad de la generación que viene. Es muy astuto. Nuestro enemigo es muy astuto, nos lleva años de ventajas. Es un ser que fue creado por Dios, y dice la palabra de Dios que fue creado con sabiduría. O sea, tonto no es. Que nosotros a veces creamos o queramos creer que Él es tonto, no lo es. Entonces tenemos que estar activos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar conectados con Dios para conocer el plan de Dios y para saber qué es lo que Satanás está haciendo para preparar los últimos tiempos. Amén. Ok, entonces ese era Pedro. Sabía que había fallado. Al negarlo, tanto así que se regresó a su antigua vida. Pero ahora vamos a Juan 21, 15, 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí, en ese momento, Pedro estaba siendo restaurado, rehabilitado, porque él se sentía culpable porque se había cumplido lo que Jesucristo había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Él ya no quería saber nada, ya quería volver a su antigua vida. Tenía que ser restituido, tenía que ser rehabilitado, tenía que ser restaurado. Muchas veces duele. Tú te vas a querer acercar a Dios cuando has fallado, y te vas a querer acercar a Dios y va a doler. Tienes que ser fuerte para decirle: sí, te amo. Y a lo mejor vuelve a pasar y te quieres volver a acercar y va a volver a doler, y tienes que ser fuerte. Es un proceso, una rehabilitación duele, pero Dios te va a rehabilitar porque te quiere usar. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Dice la palabra de Dios que Él fue quien nos atrajo a Él y no fuimos nosotros los que le buscamos. Entonces, si Él te atrajo a Él es porque tiene un propósito para tu vida que se tiene que cumplir. Pero el camino puede doler, porque Él sabe que le vas a fallar. Tú no quieres fallarle, pero Él sabe que le vas a fallar. Y Él no quiere que tú te alejes, Él quiere restaurarte para que tú continúes caminando con Él y cumplas ese propósito de tu vida. Amén. Entonces, tercer punto, tenía que restaurar al herido. Y ahora vamos a 2 puntos que me brinqué en orden. Sería el primero y el cuarto punto me brinqué. ¿Por qué? Porque yo considero que son los puntos más importantes. Entonces quería tocarlos al último. Él tuvo que quedarse más días para enseñar el evangelio. Acuérdense, el evangelio es Él, es Jesucristo. Es por qué vino, para qué vino, por qué se quedó, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de que Él haya venido a la tierra? Entonces,
Vamos a Lucas 24. Lucas 24, 27 y dice, este es el evangelio resumido el evangelio tiene que ser Jesucristo, ¿sale? Nada de que si te acerques a Dios cambia tu vida y es color de rosa y no, hombre, todo bien padre, se acaban los problemas. Si tú te acercas a Dios, ¿qué crees? Que se van a acabar tus problemas financieros, tu matrimonio así de la noche a la mañana va a ser restituido, tu enfermedad va a ser... No, o sea, ese no es el evangelio. Es consecuencia de conocer a Dios. Porque acuérdense que Jesucristo, ¿qué hizo? Sanó primero enfermos, se estaba dando a conocer, pero al final el propósito por el cual Él resucitó es el verdadero evangelio, para que tú y yo tengamos vida eterna. Entonces es lo que tenemos que compartir. Hay una persona que te ama, es Dios, sobre todas las cosas, nunca te va a fallar. Y porque te ama mandó a su Hijo único, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio, tu vida eterna. Amén. Es lo que tenemos que compartir. ¿A dónde te vas a ir? ¿Cuál va a ser tu decisión? La decisión más importante de tu vida. ¿En dónde vas a estar en la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? En todo eso, Jesucristo sanó, Jesucristo restituyó, Jesucristo proveyó. Eso sí, está bien. No digo que no vaya a pasar, claro que sí. Pero eso fue consecuencia de. Amén. Entonces aquí dice, en un evangelio resumido, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Nos brincamos al 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el 46 dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Él quería asegurarse que no hubiera duda en cuanto a todo lo que había sido dicho respecto a él. Él estaba resumiendo el evangelio, por eso era necesario que se quedara. Hay más de 322 profecías dadas en el Antiguo Testamento, cumplidas por Jesucristo. 322 profecías que fueron dadas cientos de años, miles de años antes de que él naciera, que fueron cumplidas por él. Era importante que él diera o reafirmara más bien todo esto. Era importante que él permaneciera con sus discípulos para dar a conocer todo esto. Jesús no es simplemente un hombre que apareció en la tierra, sino el Hijo de Dios, enviado para llevar a cabo la obra del Padre. Cristo participó en el acto original de la creación, Él estaba ahí, ya leímos, Él era Dios, Él es Dios. Cuando vemos que Génesis, la creación habla en primera persona del plural. ¿Sale? Hagamos conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estaban Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ahí en la creación. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, debido al tiempo que fue enviado a la tierra, como el verbo, como la palabra de Dios que vemos en Juan, que resume todo lo que Dios quería decir, Dios se expresó de la única forma en que nosotros podíamos realmente comprenderlo y fue convirtiéndose en uno de nosotros. Por eso es importante que sepamos que Jesucristo cumplió las profecías que fueron dadas mucho tiempo antes. Amén. El evangelio resumido. Entonces, de ahí nos vamos a brincar al último punto. ¿Cuántos llevamos? 4, 5, 6, 7, ¿quién da más? 4, ¿verdad? Vamos al quinto. Y una de las cosas por las cuales Jesucristo tenía que permanecer, que inclusive tocamos un poco la semana pasada respecto a esto, es comisionar el evangelio, o el evangelismo más bien, y el discipulado, lo más importante. ¿Sale? ¿Para qué fuimos llamados? Para calentar bancas.
No. Para llenar auditorios, no. Para discipular. Amén. Fuimos llamados para discipular. ¿Ok? Entonces, vamos a Mateo 28, 18. ¿Ya lo tienen? Ok, Mateo 18, 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él tenía que estar tiempo en la tierra porque Él quería asegurarse que tú y yo cumpliéramos la gran comisión que nos está dejando. Id y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Nos tenemos que clonar, como dice el pastor. O sea, esa persona a la que nosotros le estamos hablando, que sea una, no sean miles. Si Dios pone en ti un espíritu de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, y te paras y predicas y se convierte en gloria a Dios, pero te está pidiendo uno en el cual tú vas a ser, tú te vas a clonar. Si tú has estudiado la palabra de Dios, si tú tienes intimidad con Dios, si tú tienes tiempo con Dios, si tú tienes conexión con Dios, ¿qué creen que va a pasar? Esa persona va a hacer lo mismo. Y entonces estaremos cumpliendo lo que Dios dice, porque esa persona va a entender y va a decir: yo tengo que hacer discípulos, y lo va a hacer, y entonces viene ese crecimiento exponencial. ¿Qué fue lo que pasó en el primer siglo? Fue ese crecimiento exponencial. Por eso el día de hoy en todo el mundo se ha escuchado del nombre de Jesucristo. Por eso hay cristianos, por eso estamos el día de hoy aquí. Porque vino un crecimiento exponencial en el primer siglo. Los que comprendieron el porqué, el motivo de por qué Jesucristo había resucitado y había permanecido en la tierra, porque les había dejado una comisión, y se pusieron a trabajar. Entonces Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Por eso les dije, para mí es la más importante, porque Dios está volviéndonos a decir el día de hoy, entonces nos está repitiendo, entonces significa que es importante para Él que lo hagamos. Dios primeramente nos está exhortando. Dios nos puede abrir el entendimiento. Dios te puede restituir, te puede restaurar, porque Dios quiere que te pongas a trabajar. Que me ponga que trabajar, que nos pongamos a trabajar. Eso es lo que quiere Dios. Por eso es necesario que comprendamos la palabra de Dios, y por eso Dios quiere que sepamos y sea abierto nuestro entendimiento. Si todavía no ha sido abierto tu entendimiento, ahorita oramos para que Dios, el Espíritu Santo, te abra el entendimiento y comprendas la palabra de Dios. Porque es un proceso que tenemos que seguir para llegar a este punto, que es lo que Él nos ha dejado, ponernos a trabajar. Amén. Entonces ahora sí, recibiendo nosotros al Espíritu Santo, seremos llenos del Espíritu Santo y nos pondremos a trabajar. Ahora Él nos manda a ser discípulos, a recibir su Espíritu, y de esa forma nosotros tenemos que ponernos las pilas para poder cumplir lo que Dios nos ha mandado. Vamos a Juan, vamos rápidamente a Juan. Vamos a leer Juan 15. ¿Por qué es importante que nos pongamos a trabajar? Pues nada más porque se le ocurrió al pastor Ariel, o porque se le ocurrió a, no sé, a alguien. Yo creo que no nos quieren ver cómodos, no sé. Digo, ahorita las sillas están cómodas, pero antes, ayer les platicaba a los jóvenes, tengo 15 años de haber recibido a Jesús en mi corazón y haber entregado mi vida a Él. 15 años. Los 15 los llevo en esta iglesia. 15 años en esta iglesia. Gracias a Dios hemos tenido oportunidad de estar en varios ministerios, pero de los 15 años yo he visto a los pastores doblar rodilla para que Dios dé visiones y sueños. Yo he visto a los pastores doblar rodilla para cumplir el propósito de Dios. Y desde siempre ha sido ganar almas para Cristo.
A ellos no les ha importado. Inclusive hubo un tiempo en que ellos prefirieron servir a Dios que estar pendientes de sus hijos. Fue cuando sus hijos estaban estudiando fuera. Ellos prefirieron primero a Dios que a su familia. Y yo he visto cómo han doblado rodilla por gente que los ha lastimado, etcétera, etcétera, etcétera. 15 años aquí trabajando para gloria de Dios. Entonces, es importante que trabajemos, que pongamos atención a la voz de Dios, que si necesitamos un proceso que el día de hoy nos está marcando para ponernos a trabajar, lo hagamos, lo llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el 15:1, vamos a leer del 1 al 3. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú estás limpio, estás dando fruto, porque si no, dice la palabra de Dios que serás quitado. Por eso es la importancia de que trabajemos para Dios. Es importante que estemos trabajando para Dios, para que llevemos fruto. ¿Estás en Jesucristo? ¿Amén? ¿O no estás? Estás en Jesucristo. Yo estoy en Jesucristo. Aquí dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué significa? Que estamos en Él, y si no llevamos fruto, seremos quitados. Esa es la importancia. Es por eso que Dios el día de hoy nos está diciendo: no es porque llenemos estadios o llenemos esto o lo otro, o el día de mañana hablen, ay, la iglesia, el camino, que son 1000. No, eso es en balde. No se trata de nosotros, se trata de Él. Porque dice la palabra de Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Y Dios quiere que tú seas restaurado, Dios quiere exhortarte, Dios quiere el día de hoy que entendamos la importancia de por qué su Hijo Jesucristo permaneció en la tierra y se ha abierto nuestro entendimiento para que entonces podamos cumplir esa gran comisión por bien tuyo, por bien mío. Porque en los últimos tiempos, o llegará el día más bien en que diremos: Señor, Señor, y Él nos va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? En Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces, ahora sí, podemos ver cumplidos los deseos de nuestro corazón. Pero primero Dios está diciendo: ponte a trabajar. Estamos acostumbrados a siempre recibir para dar. Con Dios no es así. Con Dios, dale para que puedas recibir. Y Dios el día de hoy te está pidiendo: ponte a trabajar, da fruto en mí para que no seas quitado, para que tengas derecho a la eternidad, porque no nada más es la salvación. Ese es el primer paso. Y siempre lo he dicho, es el más sencillo. Porque no depende de nosotros, depende de nuestra decisión, depende del tiempo, pero Dios te llamó, Dios te amó primero. Entonces el primer paso es ese, pero no lo es todo si quieres estar en la Nueva Jerusalén. No tienes que ser cortado, tenemos que dar fruto. Por eso la importancia el día de hoy de Dios, porque vemos cómo cada día se pierde más gente, más familia, más amigos, más vecinos, más compañeros de trabajo. Se pierden en una eternidad sin Dios porque nosotros seguimos callados, queriendo regresar a nuestra antigua vida porque sentimos que le fallamos a Dios, como Pedro. O porque no hemos recibido la revelación del Espíritu Santo para comprender su palabra y tener autoridad y poder para compartir ese evangelio. Dios el día de hoy quiere restaurar eso. Porque necesita que te pongas a trabajar, que me ponga a trabajar, que nos pongamos a trabajar. ¿Por qué? Para que toda esa gente que el día de hoy se está perdiendo tenga una esperanza de una vida eterna. Amén. Eso es lo que Dios el día de hoy quiere hablarnos, es lo que quiere que entendamos. Entonces, el grupo de alabanza, si puede pasar, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué etapa de tu vida estás el día de hoy? Jesucristo se quedó por un propósito. El día de hoy Él quiere que ese propósito se cumpla en tu vida y en mi vida. Si todavía no ha sido abierto tu entendimiento, si has sentido que le has fallado a Dios y tienes que ser rehabilitado, restaurado como Pedro, si has sentido que has estado tal vez en pasividad y necesitas que Dios te exhorte el día de hoy, o has sentido que Dios te ha exhortado, ¿en qué etapa de tu vida estás? O a lo mejor tú ya entendiste, ya estás cumpliendo la misión o la comisión que nos ha dejado y ya estás trabajando para eso. Ya estás llevando discípulos, ya estás llevando las buenas nuevas a la gente. Gloria a Dios. Necesitamos todos trabajar de la misma manera. No uno, no dos, no tres personas, todos. Porque todos fuimos llamados para lo mismo. Todos fuimos llamados para lo mismo. Entonces, si el día de hoy tú estás en una etapa de estas que Dios el día de hoy nos ha mencionado y necesitas que Dios obre en tu vida, pues yo te voy a invitar a que te pongas de pie. El grupo de alabanza nos va a ministrar y después vamos a hacer una oración para que Dios haga. Y si quieres pasar al frente, pasa al frente. Y los líderes que pasen, y cada uno de los líderes vamos a preguntar en qué etapa de su vida están, para poder orar de manera correcta y que el día de hoy pueda recibir y que esto dé su fruto y que el día de mañana podamos decir, ¿sabes qué? Para gloria de Dios, esto está creciendo porque estamos trabajando. Y para gloria de Dios necesitamos irnos a otro lugar más grande porque estamos trabajando y ya no cabemos, necesitamos abrir más. Pero para gloria de Dios, acuérdense, todo esto se trata de Él. Él lo dio todo por ti y por mí. Tenemos que darlo todo por Él. Vida al Señor, vamos a cantarle. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración, pues fue el precio que pagaste. Entregarme y ante ti, Jesús, me rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús. Todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir
fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Dios está aquí. Dios está aquí. Sigamos adorando al Rey de Reyes. Vamos a declarar todos juntos que la presencia de Dios está en este lugar. Si usted no ha pasado la frente, yo le invito a que levante su voz y nos ayude a cantar al Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí,
está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios, hermanos? La gloria y la honra son para Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Alabado sea tu santo nombre. Recibe honra y gloria en esta tarde. Oh Jesús, oh Rey de Reyes. Ven a este lugar, Señor. Aquí está tu pueblo que te alaba, Señor. Y te da este concierto de aplausos, porque tú lo mereces. Tuya la honra y el poder. Aleluya, alabado sea tu santo nombre, Señor.